buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí detrás en este segundo webinar de un proyecto de AstraZeneca sobre detección y criterios de remisión para pacientes a nefrología, que fue nuestra primera webinar, endocrinología, que ha sido la segunda webinar, y la tercera webinar, que tendrá lugar el 25 de mayo, será una webinar prácticamente exclusiva de casos clínicos cortos de nefrología y casos clínicos de endocrinología. Gracias a todos los que estáis ahí, fundamentalmente del Departamento Valencia Clínico La Malvarrosa, que es un poco a los que está destinado, porque pensamos que debe ser muy interactivo, muy práctico, y tenemos hoy la suerte. Yo soy José Luis Górriz, jefe de servicio de nefrología del Hospital Clínico Universitario y presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología. En estos webinars auspiciados, albergados en la web Zoom de la Sociedad Valenciana de Nefrología y con un patrocinio no condicionado de AstraZeneca. Y hoy vamos a hablar de criterios de remisión a endocrinología en el paciente con diabetes tipo 2 y evidencias en enfermedad cardiovascular, y de todas las preguntas que queráis formular a nuestro ponente estrella, que no por estar en una zona local, como en el Hospital Clínico, podemos presumir de tener gente importante como el doctor Javier Ampudia. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, José Gracias. Luis. Gracias por estar con nosotros. Un Eres placer muy debatir de nuevo. Debatimos paré con paré nuestras consultas, la tuya con la mía. Debatimos en la web. Esperemos que en breve podamos hacerlo en directo, en público, con nuestros médicos de nuestro departamento. Y hoy nos vas a hablar, bueno, Javier Ampudia es jefe de sección de endocrinología del Hospital Clínico Universitario. Es un clínico que está viendo enfermos todos los días y además es un gran experto en diabetes. Yo creo que él, además de ser una persona con múltiples publicaciones, participaciones en documentos de consenso y muy implicado a nivel europeo en la patología de la diabetes mellitus tipo 2, especialmente, es un gran experto que nos va a ayudar a conocer este paciente que vemos todos los días desde el punto de vista práctico. Javier, tienes tu tiempo y luego estoy seguro que los asistentes y yo te vamos a llenar de preguntas para que nos queden todos estos conceptos claros y que aprendamos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos por conectaros esta tarde después de una jornada de trabajo normal. He visto la lista de asistentes, todos sois amigos y bueno, espero que os guste lo que he preparado para vosotros y también, sobre todo, el debate, como decía José Luis. Y sin más, voy a compartir mi pantalla. Bueno, espero que se vea correctamente. Como José Luis comentaba, efectivamente, esto forma dentro de una actividad de 3 webinars y auspiciados bajo el paraguas de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Y la verdad es que estamos muy contentos de contar con el patrocinio, como decía José Luis, no condicionado de AstraZeneca. Bien, vamos a hablar básicamente de la diabetes tipo 2, de las evidencias, de los criterios de remisión, especialmente aplicados a nuestra área sanitaria. Estos son mis potenciales conflictos de intereses. Bueno, vamos a centrarnos fundamentalmente en 3 aspectos. En primer lugar, vamos a centrarnos en la inercia terapéutica o inercia clínica, es decir, un poco para ver lo importante que es una intervención precoz en la intensificación del tratamiento de la diabetes tipo 2 para conseguir los objetivos glucémicos. Después vamos a revisar las guías, pero sobre todo en base con la proyección de los nuevos estudios y sobre todo de los más recientes estudios que abren realmente una mayor proyección, especialmente del uso de los inhibidores de SGLT2 en la diabetes tipo 2. Y finalmente después nos centraremos un poco en el manejo y en qué pacientes deben de remitirse a endocrinología y bueno, un poco describir el circuito que nosotros hemos establecido en nuestro servicio y que lógicamente quiero compartir con vosotros. Bien, este estudio lo habéis visto muchas veces, es un estudio transversal realizado en 9 países de Europa, es el estudio Panorama, en individuos, en pacientes de más de 40 años. Y realmente aquí lo que se evaluó era el grado de control metabólico como os digo, en diversos países. Os diré que en este corte transversal el país que salió mejor
parado en la foto fue Holanda, mientras que el peor fue Turquía. Nosotros estamos un poco como veis, aproximadamente un 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 no consiguen alcanzar los objetivos glucémicos. En conjunto, en los 9 países evaluados, un 37,4%. Pero muy interesante fue comprobar que esta facilidad o dificultad para alcanzar los objetivos glucémicos, como veis, es aún mayor en aquellos pacientes que utilizan combinación de fármacos orales y aún más en aquellos que utilizan inyectables. De manera que aquí, por ejemplo, tan solo un 36,1% de los pacientes que utilizaban inyectables, insulina o agonistas de GLP-1, etcétera, conseguían los objetivos glucémicos. La diabetes tipo 2 es una enfermedad compleja, es una enfermedad en la que se han descrito al menos 8 mecanismos que contribuyen a la hiperglucemia, junto a los clásicos de la disminución de la secreción de insulina y de la disminución de la captación periférica de glucosa, así como la excesiva producción de glucosa. Como sabéis, se han descrito otros mecanismos como el defecto incretínico, la secreción excesiva de glucagón, una reabsorción de glucosa a nivel renal excesiva, de la que nos ocuparemos especialmente más tarde, pero también, como veis, pues un aumento de la lipólisis, que lógicamente lleva aparejado un aumento de la gluconeogénesis, y también una resistencia a la insulina a nivel cerebral que origina, digamos, una disfunción de neurotransmisores. Todo ello, como digo, contribuye a la hiperglucemia. Evidentemente tenemos fármacos que actúan a diferentes niveles. Por ejemplo, los DPP-4, como veis, pues intervienen a diversos niveles, la metformina también. Y lógicamente la idea es combinar fármacos con mecanismos de acción complementarios. Es decir, que esto incidiré un poquito más tarde. Lo importante es individualizar el tratamiento, intentar reconocer en un paciente determinado cuáles son los defectos fisiopatológicos predominantes. No es tan complicado, lo podemos hablar en la discusión, y obviamente lo importante aquí es combinar fármacos con mecanismos complementarios. Sin embargo, se ha descrito, esto lo describió muy bien, o al menos lo evaluó muy bien, Camblish, Kunte de Leicester en UK, evaluó precisamente la inercia terapéutica en diferentes estadios del tratamiento de la diabetes. Y así pudo comprobar en Reino Unido que al menos eran necesarios 3 años para intensificar desde el primer agente al segundo agente oral, unos 7 años aproximadamente para pasar de 2 fármacos orales a 3 fármacos orales, lo mismo que para iniciar la terapia insulina con insulina basal, como solemos empezar, y como veis también unos 4 años aproximadamente para intensificar en pacientes que llevan insulina basal, bien añadiendo insulina prandial, un agonista de GLP-1 o bien, como veis, un cambio a insulina premezclada. Es decir, existe inercia terapéutica o inercia clínica en todos los niveles de intensificación del tratamiento. Sabéis que la inercia se define, digamos, con la incapacidad de intensificar cuando realmente el control metabólico excede los objetivos terapéuticos. Con esta idea, nosotros en el departamento, como luego veréis, hicimos un estudio cuyos resultados han sido publicados recientemente. Pero obviamente esta falta de intensificación es lo que se llama este legado disglucémico. Si se perpetúa en el tiempo, es decir, si seguimos a aquellos pacientes que no consiguen una hemoglobina por debajo del 7% en el primer año del tratamiento frente a aquellos que lo consiguen, podemos ver cómo efectivamente la falta de intensificación lleva aparejado a los 5 años de seguimiento pues un aumento de las complicaciones, como veis, cardiovasculares, aumento del infarto de miocardio, aumento de los accidentes vasculares cerebrales, aumento de los episodios de insuficiencia cardíaca y también, como veis, un compuesto de todos ellos. Es decir, que realmente el no tratar adecuadamente a los pacientes tiene consecuencias. Este es el estudio que os mencionaba, es un estudio que hicimos en colaboración con Farmacia y con la dirección del área, en el cual realmente evaluamos la inercia terapéutica en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que llevaban tratamiento con 2 agentes orales. Aquí veis un poquito lo que hicimos, es decir, sobre la población en el 2014 atendida en el área, casi 321.000 pacientes, seleccionamos aquellos adultos con diabetes tipo 2 y de ellos aquellos que llevaban 2 o más agentes orales, ¿de acuerdo? Además, buscamos aquellos que tenían al menos cada año una hemoglobina glicosilada y ciertamente seleccionamos aquellos que tenían
según bajo nuestro punto de vista y las guías, pues una hemoglobina glicosilada por encima del 7%. Y como veis, aquí teníamos pacientes con glicadas por encima del 7.5, unos 1.600, menos por encima de 8 y aún menos, obviamente, por encima del 10%. Javier, Entonces, disculpa, ¿tienes un sonido de algún cable o algo? A ver. Vale. Es que se te oye un ruido. Ahora ya está, gracias. nada. Como decía, esto fue un Sigue el poquito... ruido. Sigue el ruido, Javier. Cuando hablas, ¿tienes el micrófono o algo? Sí, pues cambio, si me permitís, cambio de micrófono. O si no, si quieres, intenta sin auriculares. A lo mejor se te oye bien lo mismo. A ver, ¿se me oye bien ahora? ¿Habla? A ver, habla ahora. Es que si no, no os oigo yo a vosotros. No, a nosotros no nos oigas. Habla tú, que nosotros vamos a hablar hasta el final. Vale, pues Perfecto. lo que estábamos comentando respecto al tiempo de intensificación. Entonces podemos comprobar que aquellos pacientes, por ejemplo, que con una glicada persistentemente por encima de 7.5 necesitaban aproximadamente unos 14 meses para intensificar bien con un agente no insulínico y unos 15 meses con insulina. Como veis, los datos no cambian mucho con la diferencia de la hemoglobina glicosilada, si es por encima del 8 o del 10%. De forma importante, pudimos comprobar que en el momento de intensificación la hemoglobina glicosilada, como veis, en aquellos que intensificaron con agentes no insulínicos, era de 8.5 para este primer nivel de intensificación, de 8.9 por encima de 8% y de un 10% por encima del 10%. Como veis, la intensificación con insulina llevó apareado unas glicadas todavía peores en el momento de la intensificación. De manera que, obviamente, algunos autores, entre ellos Stefano del Prato, actual presidente de la Sociedad Europea de Diabetes, recomendaron hace años la importancia de una intensificación precoz como una medida, como veis aquí, para conseguir o prevenir la presencia de complicaciones crónicas. Frente al patrón vigente en ese momento y que de alguna manera todavía hoy se sigue en muchos casos, que es la intensificación cuando los pacientes, como veis, superan una hemoglobina glicosilada por encima, en este caso, de 8 o de 8,5, cosa que obviamente lleva al fracaso terapéutico y a no conseguir los objetivos terapéuticos en los pacientes. Bien, hay diversos estudios, como este que veis aquí, como el Verify, en el cual realmente se vio que una intensificación temprana, una combinación temprana, en este caso de un DPP-4 vildaglitina con metformina, conseguía, como veis, reducir en un 49% el fallo primario, es decir, aquellos pacientes que iban a un tratamiento precoz durante más tiempo, en estos 5 años de seguimiento, pudieron retrasar, digamos, el fallo primario, es decir, una hemoglobina persistentemente por encima del 7% en más de 2 años. Pero también se han propuesto otras opciones para disminuir, digamos, esta inercia terapéutica. Entre ellos, por ejemplo, y son muy utilizadas en España, la combinación de dosis fijas. Y aquí podéis ver en este metaanálisis en el cual, utilizando combinaciones de dosis fijas de agentes antihiperglucemiantes, conseguimos una mejora del control metabólico, de la reducción de la hemoglobina glicosilada del 0,53 y una mayor adherencia al tratamiento que dar los fármacos por separado. Bien, esto sería un poco lo que os quería comentar respecto a la primera parte de la presentación. ¿Qué podemos decir de las guías y del posicionamiento de los diferentes fármacos en el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2? Bien, como sabéis, la enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con diabetes tipo 2. Y además, esta enfermedad cardiovascular ocurre aproximadamente una década antes, entre una década y una década y media antes en los pacientes con diabetes que en aquellos pacientes que no tienen diabetes. Y como digo, la causa más frecuente de mortalidad cardiovascular. Pero estos son datos los que voy a mostrar de Estados Unidos. Podéis comprobar que además de la enfermedad cardiovascular, también los pacientes con diabetes tipo 2 tienen entre 2 y 5 veces más riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca. Y esto, junto con la enfermedad cardiovascular, contribuye, digamos, a un aumento notable de un 45% más de los costes directos en el tratamiento de la diabetes. Pero no nos debemos de olvidar para nada de la enfermedad renal, es decir, estamos hablando de pacientes
que además tienen un mayor riesgo de tener enfermedad renal, y de hecho la diabetes en nuestro país, en los países industrializados, es la causa más frecuente de enfermedad renal terminal. Aquí podéis ver claramente cómo esta enfermedad renal en diversos grados puede afectar hasta un 50% de los pacientes con diabetes tipo 2, y no debemos de olvidar que la presencia de la enfermedad renal condiciona gravemente el pronóstico de los pacientes, no solamente por la enfermedad en sí misma, sino porque además es un factor de riesgo mayor para la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular. Y también contribuye de gran manera, digamos, al gasto sanitario asociado al tratamiento de estos pacientes. Bien, con todo ello, la Sociedad Europea de Cardiología, de una forma provocativa y un poco reuniendo la opinión de diversos expertos, intentó clasificar a los pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 según lo que ellos consideraban riesgo cardiovascular. Así estableció que pacientes de muy alto riesgo serían aquellos que tienen diabetes y enfermedad cardiovascular, aquellos que tienen, digamos, una lesión de órgano diana, como pudiera ser la presencia de proteinuria o, digamos, un filtrado por debajo de 30, o incluso una hipertrofia ventricular izquierda o retinopatía, la presencia de 3 o más factores de riesgo mayores, como puede ser, por ejemplo, la edad, la hipertensión, la dislipidemia, el tabaquismo y la obesidad. Y también, como veis aquí, incluyeron a los diabéticos tipo 1 con una duración de su diabetes de más de 20 años. De alto riesgo serían aquellos pacientes con una menor duración de la diabetes y que solo tenían un factor de riesgo adicional. Y de moderado riesgo, no de riesgo bajo, sino de riesgo moderado, los pacientes más jóvenes, menores de 35 años, o diabéticos tipo 2 menores de 50 años, con una diabetes de menos de 10 años de evolución. Bien, dicho esto, voy a pasar a revisar, digamos, los beneficios del grupo terapéutico de los inhibidores de SGLT2 sobre la patología cardiovascular. Bien, este es un metaanálisis, el metaanálisis de Zellniker, no es el único, hay muchos más. Y aquí, por ejemplo, como veis, no está incluido el Vertis-TV, pero yo creo que la idea que quiero transmitiros es que, bueno, de estos metaanálisis se desprende que el beneficio en cuanto a la mortalidad cardiovascular de estos fármacos, sobre todo, como veis, está demostrado en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular prevalente, de manera que se establece que hay una reducción de riesgo del 14%. Este riesgo, como veis, al menos no se demostró utilizando los datos en prevención primaria, es decir, pacientes que tenían múltiples factores de riesgo cardiovascular extraídos del programa CANVAS y del estudio DECLARE. Entonces, ¿por qué hay esta discrepancia? ¿Cuál es el motivo por el cual estos fármacos, digamos, aportan estos beneficios duros en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular de base y no observables en aquellos que solo tienen factores de riesgo? Bien, y la explicación un poco es lo que Kluger en este magnífico artículo, digamos, presenta, y lo podéis ver aquí. Aquí se han incluido también el Credence, y podéis observar cómo realmente, si evaluamos las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, este mismo con o muerte cardiovascular, o el MACE, el MACE3, podéis observar que el número de eventos es muy distinto. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en el DECLARE, podéis ver cómo el número de eventos con DAPA eran del 22.6 y sin embargo en el Credence estamos hablando de 38.7 eventos cardiovasculares. Es decir, que el beneficio obviamente se observa sobre todo en aquellos estudios en los cuales realmente el número de eventos es lo suficiente, porque recordar que estos estudios eran estudios, digamos, que estaban diseñados para un número determinado de eventos. Por lo tanto, si no hay suficientes eventos, no se puede demostrar la potencia estadística de los mismos. Pero esto no quiere decir que los fármacos, en mi opinión, sean muy distintos en cuanto a los beneficios, porque podéis observar cómo, por ejemplo, en términos de la insuficiencia cardíaca, realmente los beneficios son muy consistentes y significativos en todos ellos. Aquí veis, por ejemplo, claramente la reducción de riesgo
de estas patologías que hemos comentado. Si fijaros que en cuanto a la insuficiencia cardíaca es muy consistente el beneficio, tanto en el DECLARE, que sabéis que mayoritariamente eran pacientes en prevención primaria, como en el CANVAS, en el EMPA-REG o en el CREDENCE. Y esto mismo, digamos, esta consistencia se demuestra también en este, digamos, evento combinado de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Bien. ¿Cómo lo podíamos expresar de otra manera? Estos son datos del DECLARE. Aquí veis claramente, por ejemplo, cómo se observó una disminución con dapaglifosina en el MACE, en el MACE-3, en aquellos pacientes que tenían infarto de miocardio, lo habían sufrido en menos de 2 años o en más de 2 años. Claramente, como veis, el número de pacientes necesarios para observar este beneficio era de 38. Pero sin embargo no vemos reducción de MACE en aquellos pacientes que no tenían infarto de miocardio previo o que estaban en prevención primaria. Sin embargo, claramente hay beneficios en la reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca y también algo que no fue buscado intencionadamente, pero que todos estos estudios han puesto de manifiesto, y especialmente en el primero de ellos, en el CREDENCE, que es que la clase terapéutica, los inhibidores de SGL2, tienen un papel muy relevante en la prevención de la progresión de la enfermedad renal. Todo esto ha hecho que, lógicamente, las guías, y estos son digamos, el cuadro terapéutico de las últimas recomendaciones de la American Diabetes Association, que hace eco, obviamente, de las últimas guías de la American Diabetes Association y de la Sociedad Europea de Diabetes, la IASD. Claramente sabéis que se recomienda iniciar el tratamiento con cambios en el estilo de vida y metformina en aquellos pacientes que tienen, como veis aquí, enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, o pacientes de alto riesgo. Como veis, claramente se recomienda el uso de inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1, con alguna particularidad. Es decir, si predomina, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, es decir, tenemos pacientes con una fracción de eyección por debajo del 40%, el fármaco a utilizar es un inhibidor de SGLT2. En casos de enfermedad renal, y José Luis lo confirmará después, si el paciente presenta albuminuria, también preferiblemente debemos de utilizar inhibidores de SGLT2. Al menos las evidencias que tenemos hasta ahora son así. Y en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un descenso del filtrado glomerular por debajo de 60 y que tienen un riesgo aumentado cardiovascular, podemos utilizar ambos, inhibidores de agonistas de GLP-1 o inhibidores de SGLT2. En los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo, pues podemos utilizar cualquiera de ellos. Y alto riesgo, pues ellos mismos lo definen en su cuadro. Después, como sabéis, pues hay otras consideraciones, es decir, si el paciente no tiene alguno de estos factores y lo que realmente predomina es el reducir la hipoglucemia, pues tenemos unas propuestas, así como si queremos incidir sobre todo en la pérdida de peso o si en el país determinado el coste es un factor determinante. Un poco para subrayar esto que acabo de decir, los inhibidores de SGLT2 serían particularmente recomendados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos evidencias, como luego veremos en aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección reducida, porque reducimos los ingresos por insuficiencia cardíaca, el MACE y además la muerte cardiovascular. Y asimismo, los inhibidores de SGLT2 deben utilizarse en aquellos pacientes que tienen digamos, diabetes tipo 2 y enfermedad renal, precisamente para prevenir, además de los eventos comentados anteriormente, una progresión de la enfermedad renal. Bien, esto ha sido tan provocador que la Sociedad Europea de Cardiología, como veis, en aquellos pacientes que no llevan ningún tipo de tratamiento directamente, sin que haya evidencias al respecto, pues ellos ya sugieren pues, utilizar, como veis, si no lleva ningún tratamiento, empezar directamente con un inhibidor de SGLT2 o un agonista de GLP-1. Esto es hasta cierto punto discutible, pero esto es lo que ellos proponen en sus guías. Pero obviamente los beneficios de los inhibidores de SGLT2 están cambiando día a día y cada vez aparecen más estudios donde los beneficios, digamos, son incluso mayores, trascienden de los beneficios observados
en los pacientes con diabetes. Y aquí tenéis el primero de los estudios, que es el estudio, el DAPA, HF, en el cual realmente, como veis, 4.700 pacientes que tenían insuficiencia cardíaca sintomática con una clase de la New York Heart Association de 2 a 4 y con una fracción de eyección importante igual o inferior al 40%, estos pacientes fueron aleatorizados a un tratamiento con dapagliflozina y digamos el standard of care o placebo. El seguimiento de estos pacientes fue de aproximadamente unos 18 meses. Y aquí veis, los pacientes tenían que tener de base una fracción de eyección, perdón, digamos, el GFR mayor de 30 mililitros por minuto. El objetivo primario era un objetivo compuesto, que era enfermedad cardiovascular o lo que ellos llaman una insuficiencia cardíaca emergente, que suponía pues una hospitalización por insuficiencia cardíaca o un tratamiento urgente que incluyera la administración intravenosa de diuréticos como, por ejemplo, la furosemida. Y como veis, hay una serie de eventos secundarios que no me voy a centrar y estos son los resultados más importantes. Como veis, en estos pacientes que incluyeron, como dije anteriormente, pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes, se pudo observar una reducción del riesgo de muerte cardiovascular y de insuficiencia cardíaca emergente de un 26% con un NNT de 21. O sea que, como veis, realmente DAPA se comportó muy bien en este estudio. Respecto a la muerte cardiovascular, una reducción del 18% en el riesgo relativo y en cuanto a la insuficiencia cardíaca de un 30%. Como veis, bastante consistente con lo observado en aquellos estudios presentados anteriormente con pacientes diabéticos. Muy importante, como veis, los beneficios fueron independientes de si el paciente presentó diabetes o no. Por lo tanto, es el primero de los estudios, el DAPA-HF, que demuestra claramente la progresión o el beneficio de estos fármacos e incluso en pacientes sin diabetes. Y de hecho, pues esto es motivo o está siendo motivo de la revisión de las guías y pronto se van a cambiar. El otro estudio que quería comentaros es el DAPA-CKD. El DAPA-CKD también fue un estudio, digamos, especialmente dedicado a ver los beneficios de dapagliflozina en pacientes renales. Pensar que en los estudios que comenté anteriormente, los beneficios renales eran un objetivo secundario, no era el objetivo primario del estudio. Por lo tanto, el mayor grado de evidencia requiere de un estudio como el DAPA-CKD, en el cual, como veis aquí, se incluyeron pacientes con un filtrado glomerular entre 25 y 75. Importante, al menos tenían más de 200 miligramos gramo de excreción de albúmina, y eran pacientes que llevaban un agonista de un IECA o un ARA2 a las dosis máximas toleradas durante más de 4 semanas. Al igual que en el estudio anterior, se incluyeron pacientes con diabetes y sin diabetes y, como veis, fueron aleatorizados a un tratamiento con dapagliflozina o placebo. El seguimiento fue algo mayor que en el estudio anterior, en torno a 2,4 años. Y el objetivo primario, como veis, era un objetivo claramente, puedo decir compuesto, pero claramente renal. Aquí tenemos como veis, una reducción sostenida del filtrado glomerular de más del 50%, una enfermedad renal terminal, muerte renal o muerte por causas cardiovasculares, además de otros, digamos, outcomes secundarios, ¿no? Y aquí veis el resultado más sorprendente. Como veis, realmente los beneficios de dapagliflozina fueron muy, fijaros la P, o sea, 0,000028, una reducción del riesgo relativo del 39% y una NNT de 19. Es decir, que realmente, de nuevo, dapagliflozina ha demostrado en este estudio un importante beneficio en estos pacientes que tienen alterada la función renal, una prevención, como veis, en la progresión de la enfermedad renal y también una reducción del riesgo cardiovascular. Bien, y dicho esto, vamos a centrarnos ahora en los criterios de remisión a endocrinología en nuestro departamento. Bien, como sabéis, el tratamiento de la diabetes es un tratamiento que debe estar centrado en el paciente, como en las guías se recoge, donde es muy importante pues, evaluar las características del paciente, ahora veremos cuáles especialmente,
Lógicamente, la selección del tratamiento dependerá de las características individuales del paciente. Este plan de tratamiento tiene que ser consensuado con el paciente y, además, muy importante, debe ser revisado periódicamente, precisamente para evitar lo que hemos dicho antes de la inercia terapéutica. Bien, ¿cuáles son los aspectos más importantes a considerar en el tratamiento de un paciente diabético? Y esto lo dice la American Diabetes Association, pero lo comparto totalmente. En primer lugar, debemos de evaluar la presencia de complicaciones de la diabetes y comorbilidades, es decir, la presencia o no de enfermedad cardiovascular, de enfermedad de insuficiencia cardíaca, de riesgo, de factores de riesgo cardiovascular, también del filtrado glomerular y la excreción de albúmina para etiquetar, digamos, en qué estadio de enfermedad renal está el paciente, y obviamente también el riesgo de hipoglucemia. Será muy importante establecer un objetivo de control tanto para la glucosa como para los niveles de tensión arterial, y establecer estrategias de autotratamiento, puesto que sabéis que esto es una enfermedad crónica en la cual el paciente obviamente debe de participar. Entre las medidas terapéuticas, pues obviamente deberemos de elegir aquellos fármacos que tengan un mayor beneficio cardiovascular y renal, como hemos comentado anteriormente, y también deberemos de optar por la monitorización de glucosa en aquellos pacientes que lleven tratamiento, especialmente tratamiento con insulina. Bien, respecto al riesgo de hipoglucemia, tenemos que prestar especial atención a aquellos pacientes que llevan tratamiento con insulina o con secretagogos, aquellos pacientes que tienen, digamos, una alteración de la enfermedad renal o hepática, de mayor duración de la diabetes, que son frágiles o de mayor edad, que obviamente pacientes que tienen un deterioro cognitivo, aquellos pacientes que tienen hipoglucemia desapercibida, abuso de alcohol, polifarmacia, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos serían pacientes que tienen realmente mayor riesgo de sufrir hipoglucemia. Bien, ¿cuáles son los criterios de derivación de un paciente con diabetes tipo 2 que nosotros hemos propuesto para nuestro departamento? Bueno, pues deberemos de considerar aquellos pacientes que tienen un deficiente control glucémico, que después definiré qué es un deficiente control glucémico, y que al menos, digamos, se les ha hecho 2 intervenciones terapéuticas, que pueden ser pues utilizar una terapia dual o triple, o terapia con insulina basal combinada con hipoglucemiantes orales. También aquellos que presentan complicaciones inherentes al tratamiento y que dificultan su manejo, como la lipodistrofia, la alergia a la insulina, efectos secundarios graves, etc. Consideraremos un deficiente control glucémico en los pacientes de más edad o con complicaciones crónicas avanzadas o comorbilidades graves, aquellos que tienen una glicada por encima de 8,5. ¿Vale? Y en los demás supuestos, aquellos pacientes que tienen una hemoglobina igual o superior al 8%. Obviamente, se recomienda remitir al paciente pues, con información clínica adecuada que incluya hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, función renal, transaminasas, etc. Respecto a los criterios de seguimiento, ¿qué pacientes vamos a seguir en nuestra unidad preferentemente? Pues aquellos pacientes que tengan criterios de cirugía bariátrica o metabólica, ¿de acuerdo? Porque lógicamente pues van a necesitar, digamos, una intervención específica y un seguimiento específico, sobre todo antes y después de la cirugía. En aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular también muy elevados, serían pacientes con síndrome coronario agudo y también con enfermedad renal crónica. También se ha visto que en aquellos pacientes de menos de 40 años sin complicaciones crónicas son pacientes especialmente susceptibles de desarrollar complicaciones crónicas y sobre todo deterioro del control glucémico con los años. También son pacientes que deben ser remitidos a la unidad y que nosotros seguiremos, especialmente si los objetivos terapéuticos y el paciente está muy estable, pues los pacientes podrán ser dados de alta al responsable, a los médicos, los especialistas de atención primaria. Respecto a los criterios de alta, bueno, pues en principio esto puede ser discutible, pero bueno, sería cuando se ha resuelto la consulta sobre el mal control, es decir, se ha propuesto un nuevo tratamiento y el paciente está adecuadamente controlado. También si se ha intensificado el tratamiento y vemos que el control glucémico se ha estabilizado y realmente el paciente ha recibido una educación terapéutica correcta en los supuestos que ha implicado, pues también estos pacientes se pueden derivar a atención primaria. También se ha visto que en aquellos pacientes que no cumplan los objetivos durante 3 consultas de seguimiento, es decir, que no se puedan beneficiar del seguimiento en nuestra unidad, también potencialmente podrían ser susceptibles de ser dado de alta. A mí me parece que este quizás es un criterio discutible,
pero es lo que en el servicio pues, se decidió en su momento. Lógicamente, al alta, pues los pacientes deben de ser dados con un informe de alta que incluya objetivos de hemoglobina glicosilada, objetivos de presión arterial, de colesterol LDL y la pauta terapéutica adecuada. Así pues, y esta es mi penúltima diapositiva, en el manejo del tratamiento de la diabetes tipo 2 hay que evitar, y esto es muy importante, la inercia terapéutica. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos considerar un tratamiento combinado precoz, podemos considerar también combinaciones a dosis fijas que, como sabemos, se acompañan de una mayor adherencia y un mejor control glucémico. En caso de enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, sin duda debemos de plantearnos el uso de inhibidores de SGLT2 y eventualmente agonistas de GLP-1, obviamente en pacientes obesos, porque por debajo de un IMC de menos de 30 no se pueden utilizar tras el fracaso de la monoterapia con metformina. Además, hemos visto cómo los estudios más recientes extienden los beneficios cardiorrenales, en particular de la dapagliflozina, pero también hay datos para empagliflozina en pacientes sin diabetes. Como veis, esta indicación todavía no está incluida en ficha técnica, pero sí que es del dominio público y está publicada, digamos, como habéis visto en las revistas de peer review, o sea que yo creo que en una reunión como esta se pueden comentar. Y finalmente, y muy importante, conseguir una buena coordinación con vosotros, con atención primaria, es una prioridad porque esto va a repercutir en una optimización del tratamiento de los pacientes y además así evitaremos demoras injustificadas del tratamiento. De manera que tenemos que balancear siempre el control glucémico con el riesgo cardiovascular, con la inercia terapéutica, como hemos dicho, con el deterioro de la célula beta, la ganancia de peso y el riesgo de hipoglucemia. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Javier. Magnífica charla en su tiempo, hablando calmado como tú, transmitiendo confianza. Es una envidia y eso está muy bien. Bueno, pues a ver, vamos a empezar hay preguntas de la audiencia, otros que van por otro chat, preguntas que tengo yo. En primer lugar, bueno, has hablado de estudio panorama, que el control es diferente. ¿Cuáles son los problemas que tú piensas? ¿Por qué los médicos tenemos esta inercia en general para el control glucémico, con esa mitad de los pacientes que no los tenemos óptimamente? Has comentado, pero a ver, ¿por qué crees que es el tiempo, que no tenemos suficiente tiempo, o hay algún factor más, o que no nos creemos las evidencias? ¿Cuál es tu comentario? Bueno, yo creo que no existe un factor único para que justifique la inercia terapéutica, sino que hay diversos factores que lo explican, ¿no? Y uno de ellos muy importante, digamos que habrían factores relacionados con el profesional y factores relacionados con el paciente. Con el paciente, bueno, pues quizá los pacientes para hacer un adecuado cumplimiento del tratamiento también necesitan un tiempo para explicarles el porqué de las cosas. Pensemos que son pacientes que tienen polifarmacología, es decir, no solamente llevan tratamiento para la hiperglucemia, sino también a lo mejor 2 o 3 antihipertensivos para tratamiento de la dislipidemia, etcétera, etcétera, antiagregantes y muchas más cosas. Por lo tanto, factores relacionados con el paciente. Y por otro lado, los profesionales, que aquí no estoy pensando en nadie en particular, pero sí que es cierto que se ha visto en muchos estudios que la falta de formación, es decir, la falta de conocimiento acerca de las evidencias clínicas actuales, provoca que muchos compañeros pues realmente no estén al día y entonces no tengan en tanta consideración la intensificación del tratamiento. O sea que yo diría que no existe un factor único, sino que existen múltiples factores. Quizá también el hecho de que en algunos casos existe visado para determinados fármacos también frena mucho la prescripción, porque por ejemplo los agonistas de GLP-1 son es un excelente grupo farmacológico para pacientes obesos y sin embargo muchos de esos pacientes no los llevan por lo que sea, porque están en el ámbito de atención primaria, muchos de ellos, muchos compañeros pues consideran que los inhibidores de SGLT2 hacen lo mismo en cuanto a la reducción de peso que los agonistas de GLP-1, lo cual no es cierto. Y yo creo que insisto, no hay un factor único, sino hay múltiples factores, pero no hay que perder nunca, desde mi punto de vista, el objetivo terapéutico de un paciente individualizado y que, lógicamente, tenemos que reevaluar periódicamente, cada 3 o 6 meses, y cuando los pacientes excedan esos objetivos, al menos medio punto por encima, hay que intensificar.
Muy bien, eso me parece muy importante, lo de evaluar periódicamente. En nuestro departamento hemos hecho un análisis de Big Data de los 26.000 diabéticos que hay y, por ejemplo, hemos visto que solo el 40% tienen una albuminuria hecha en un año y en 2 años el 50%. Es decir, la evaluación es importante y la detección. Y hablando de los tratamientos, sabes que IQVIA, que es una empresa que da datos acerca de tratamientos en todos los fármacos en nuestro país, ha dado datos del año 2019 que el porcentaje de SGLT2 y GLP-1 es muy bajo. A lo mejor estamos en un 4 o 5% de agonistas de GLP-1 y un 7 o 8% creciendo SGLT2. ¿Cómo crees tú que está en nuestro departamento esta situación? ¿Crees que estamos por encima de la media o no? Yo creo que sí. Es decir, tradicionalmente la Comunidad Valenciana, y yo creo que nuestro departamento en particular, sobre todo pues, con gente como tú o gente como yo, que realmente estamos rodeados de magníficos profesionales en atención primaria, que yo creo que conocemos a muchos de ellos personalmente y que sabemos de su buen hacer. Yo creo que especialmente en nuestro departamento nuestros números son francamente mejores, tanto en cuanto a inhibidores de SGLT2 como agonistas de GLP-1. Es decir, la Comunidad Valenciana siempre ha destacado en innovación terapéutica y siempre vamos, no es por ponernos flores, es que es real, siempre vamos por delante. Pero aún así creo que la prescripción es baja todavía y que debería de aumentar. Por ejemplo, en Francia el uso de inhibidores de agonistas de GLP-1 ronda el 15-20% y aquí estamos en, como tú muy bien decías, en un 5%, ¿no? Y tú sabes que especialmente, bueno, todos tenemos disponibilidad de Alumbra y especialmente en primaria, es una herramienta increíblemente buena que puede ayudarnos a conocer cuál es el grado de control de la hemoglobina glicada. Estamos también en la comunidad estamos en un 8-9% de prevalencia de diabetes y estamos también con un buen control en nuestra comunidad valenciana como el resto del país. Estamos igual peor, porque eso se puede ver con Alumbra. Yo creo que esa herramienta debiéramos utilizar todos, y especialmente los médicos de primaria que tienen mucho más a la mano, porque así, sin contárselo a nadie, te conectas, lo ves y dices, ostras, ¿cómo estoy? ¿No? Podemos hacer algo. ¿Tú crees que eso es importante? El benchmarking que llaman, ¿no? Ver Sí. cómo estoy y compararme con los demás. Hombre, yo creo que es un ejercicio muy sano. Yo sé que los compañeros de primaria, algunos de ellos sí que lo hacen habitualmente para ver cómo están sus pacientes respecto a los otros. A ver, yo no tengo constancia que especialmente, a pesar de ser una comunidad innovadora en los tratamientos, no tengo constancia de que nuestra comunidad está especialmente mejor que otras comunidades en cuanto al alcanzar los objetivos terapéuticos. Pero bueno, yo creo que no solamente es importante reducir la hemoglobina glicosilada, sino cómo reducirla. Es decir, si tú la reduces utilizando fármacos que tienen otros beneficios, pues yo creo que esto es un gran paso adelante. Javier, entonces, lo que has comentado, vamos a ir, la diabetes que antes era relativamente complicado todo entender, los tratamientos, quizá vamos a ir además de las medidas higiénico-dietéticas, que como muy bien has dicho, no hay que olvidarlas, vamos a ir a un triple terapia de metformina, SGLT2 y agonistas de GLP-1 puede ser un poco la base de la diabetes en un futuro corto, muy corto plazo, porque ya las guías han dicho en algunas situaciones como enfermedad renal diabética, metformina, SGLT2 ya de entrada. ¿Crees que vamos a ese triunvirato? A ver, yo no lo veo así. Es decir, sí que veo claramente que la combinación de metformina con inhibidores de SGLT2 es como diría un inglés, un must. Es decir, muchos pacientes se van a beneficiar de este tratamiento. Los agonistas de GLP-1 son muy buenos también, pero no olvidemos que tienen que ser prescritos en pacientes obesos. Entonces, un poco aquí la cuestión está, ¿qué pongo primero? O sea, pongo primero un agonista de GLP-1, pongo primero un inhibidor de SGLT2, pues yo creo que depende. Es decir, si yo realmente tengo un paciente obeso que tiene una buena función renal y que realmente la reducción de peso es una prioridad para ese paciente, probablemente lo que voy a asociar inicialmente va a ser una metformina con un agonista de GLP-1. Sin embargo, si tengo un paciente donde predomina, digamos, un deterioro de la función renal o, por el contrario, tiene una sintomatología que sugiere una insuficiencia cardíaca, voy a optar claramente por un inhibidor de SGLT2. Aunque al final, quizá, muchos pacientes acaben teniendo los tres, pero no creo
haya que poner los 3 de entrada, ¿no? En todos los pacientes. Y Javier, tú tienes un paciente que te lleva metformina, un ISGLT2, no tiene un control óptimo de la glucemia, está gordito, pero no lo suficiente para que el IP-test lo permita, 29 de IMC. ¿Este paciente qué le dices? ¿Usted puede pagárselo? ¿Se lo paga? No sé, ¿qué le dirías tú? ¿O qué harías con él? ¿Lo convencerías para que se lo pagara? Esto es un problema, ¿sabes? Porque No te voy a preguntar cosas fáciles. Estamos aquí para las cosas que tenemos duda. Lo fácil está en los sitios, ¿no? Claro. No, a ver, esto es un problema porque estaríamos haciendo algo fuera de indicación. Piensa que los pacientes en general en nuestros países no existe esa cultura de pagarse el dinero por el fármaco, no existe, por lo menos hasta ahora, sino que es la seguridad social. Entonces, si realmente tú no puedes garantizar, digamos, un tratamiento a un coste bajo para un paciente a largo plazo, no lo va a hacer. O sea, le vas a poner un agonista de GLP-1 y quizá lo lleve a lo mejor 3 meses y cuando le rasque el bolsillo y se haya gastado ya casi 400 euros después de 3 meses, probablemente decida suspenderlo. Es decir, lógicamente tenemos que al final luchar con las armas que tenemos y en un caso como el que planteas, pues habrá que ver, a lo mejor quizá hay que ponerle un poquito de insulina basal, que es que la insulina tampoco es mala, cuando hace falta también va muy bien. Es verdad, has comentado la intensificación en pacientes que llevan insulina, pues tardan 14-15 meses, en el resto de pacientes también casi 14 meses. ¿Crees que luego el estudio Verify, has comentado, y es un argumento más para intensificar? Claro, el Verify empezó con gente joven, relativamente joven, de inicio de diabetes. ¿Crees que el estudio Verify es un suficiente argumento para que en un paciente cincuentón, que son los que inician es un paciente gordito cincuentón, que tiene criterios de diabetes e iniciabas hasta ahora medidas higiénico-dietéticas y metformina? ¿Crees que puede ser un apoyo para empezar a dar una doble terapia? Desde luego, yo creo que el estudio de Verify no se le ha dado la importancia que merece, creo, pues por muchos motivos, entre otras cosas porque Novartis ha dejado de comercializar directamente vilagliptina y tal. Pero a mí me parece que es un argumento muy importante, o sea, me parece un estudio fantástico. De hecho, tengo que decirte que se han hecho análisis de Big Data, digamos, de cohortes retrospectivos en pacientes, por ejemplo, que utilizan en combinación insulina con agonistas de GLP-1 y yo he participado en uno de ellos con Julio Rosenstock analizando datos de una base de datos americana y claramente se ve que en aquellos pacientes que, digamos, que inician el tratamiento combinado precozmente, el beneficio es muchísimo mejor. Es decir, que cuando tú separas la intensificación, realmente los beneficios no son iguales. Vale, más preguntas. ¿Dónde está el sitio de las glitazonas ahora? ¿En qué pacientes lo indicaríamos? A ver, las glitazonas, pues cuando no habían otros fármacos, pues bueno, pues realmente pensar que en el momento que salieron solamente teníamos como armas la metformina, las sulfonilureas y los inhibidores de la absorción, vamos, de las alfa-glucosidasas, ¿no? de la absorción intestinal de glucosa, ¿no? Bien, yo creo que las glitazonas en este momento han perdido mucho empuje, a pesar de que tenemos algunos estudios que demuestran sus beneficios. Creo que yo la utilizaría básicamente en aquel paciente, digamos, que tiene esteatosis hepática, que tiene una importante resistencia a la insulina, que necesita algo más con la metformina y en el cual realmente, pues quizá poner el foco al máximo sobre la resistencia a la insulina puede ser beneficioso. Es cierto que cuando se combinan, por ejemplo, con inhibidores de SGLT2, ese efecto en la retención hídrica que provocan se minimiza y tengo algún paciente en triple terapia, por ejemplo, que no tolera una metformina, que lleva, por ejemplo, alogliptina en combinado con pioglitazona y con un inhibidor de SGLT2. Es una buena combinación, por ejemplo, para un paciente que no tolera la metformina. Pero siempre estamos hablando de un porcentaje de pacientes muy pequeños, o sea, probablemente menos de un 5%, 10% en este momento. Y entonces, los inhibidores de DPP4, si el paciente, ¿cuál es su sitio? Porque si el paciente es obeso, más de 30 de IMC,
probablemente intentaríamos un agonista de receptor GLP-1. Y DPP-4 se quedan en los pacientes frágiles ancianos, o tú ves algún otro sitio, dado los beneficios que hay con los ISGLT2 en fases incluso precoces? ¿Tú ves algún sitio para los niveles de DPP-4? A ver, hay algunos compañeros míos a nivel nacional que llegan a decir que los inhibidores de DPP-4 es algo más o poco más que un placebo. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay una gran investigación detrás de los mismos. Creo que tienen como base un mecanismo, digamos, de acción que se sustenta en un defecto fisiopatológico reconocido en la diabetes tipo 2. En mi opinión, a ver, aparte del paciente anciano que pueda tener además un filtrado glomerular bajo, en el cual pues, estos fármacos a las dosis adecuadas o sin cambiar la dosis, la linagliptina, se pueden utilizar. Aparte de este grupo, yo creo que también en aquellos pacientes pues que tienen una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, de 7,5, 7,6, etcétera, es decir, que no tienen una hiperglucemia excesiva, pero no están, digamos, en ese objetivo de control que queremos por debajo del 7%, son fármacos que no van mal. Es decir, si el paciente, por ejemplo, no tiene un riesgo cardiovascular excesivo, ni tiene insuficiencia cardíaca y tiene una función renal normal, no van mal este tipo de fármacos. Lo digo porque digamos, el beneficio reductor de la hemoglobina glicosilada de los inhibidores de SGLT2 es mayor cuanto más alta es la glicada, mientras que en glicadas próximas, por ejemplo, como te decía, 7,5, 7,6, pues estos fármacos funcionan muy bien. Y sobre todo, a ver, el tema y por qué tienen, digamos, tanto predicamento en atención primaria, pues yo creo que es porque son fármacos que no tienen ningún efecto adverso notable y que se toleran fenomenal. Y las sulfonilureas, Javier, ¿dónde queda el sitio? Tenemos pacientes con sulfonilureas, todavía hay, glimepirina, que es un poco la que quizá, gliclazida, la que más podemos utilizar. Todavía el tema del coste nos importa tanto con los beneficios del resto. A ver, es una magnífica pregunta, hombre. El estudio Carolina realmente puso las cosas un poco, volvió a cambiar un poco nuestra percepción, ¿no? Porque el estudio Carolina, que era un estudio, como tú sabes, para comparar el beneficio cardiovascular de glimepiride versus linagliptina, no demostró, digamos, ningún perjuicio, salvo pues, una cierta ganancia de peso y salvo un mayor riesgo de hipoglucemia, pero un riesgo que en sí mismo el riesgo absoluto es pequeño. Yo no las utilizo mucho, porque creo que hay mejores opciones, pero tampoco diría, por ejemplo, si un compañero las utiliza, pues que las está utilizando incorrectamente. O sea, yo creo que en cuanto a la potencia hiperglucemiante es notable. Creo que obviamente todas las sulfonilureas no son iguales. Creo que si tuviera que utilizar alguno, utilizaría gliclazida o glimepiride, ninguna de las otras. Y bueno, pues desde el punto de vista de la reducción de la glicada no funcionan mal, son rápidos. Obviamente hay un riesgo inherente de hipoglucemia, un aumento de peso. Y luego, pues algunos estudios también sugieren o sugerían, digamos, en determinados pacientes con problemas de repolarización a nivel ventricular, pues sugerían algún problema. Pero como digo, el Carolina no lo demostró. Por lo tanto, en fin, yo creo que se pueden utilizar, pero obviamente hay otras opciones mejores. Javier, antes de la otra pregunta, mira a ver si te hace un ruido ahí, no sé si los auriculares o el Bluetooth, o a lo mejor si me oyes directamente sin Bluetooth, igual no hace ruido. A ver es cuando hablas, no sé por qué. A ver, ¿Sí? sí, vale, bueno, vamos a intentar. A ver, solo nos queda hablar de la insulina, que has comentado que había que remitir los pacientes cuando tengan un mal control metabólico, 8 u 8,5 de glicada, dependiendo del grupo de edad, 70 años o más. ¿Tú qué recomiendas? La primera lo hace muy bien, tiene enfermeras. Recomiendas que un paciente tiene mal control, está por encima de 8, 8,5, que empiecen con insulinización. La enfermería de primaria se encargaría de eso y luego de remitirla. ¿O cuál es? Yo soy médico de primaria, tengo un paciente que tiene 8,9 de glicada. La actitud más adecuada, y que ya ha insistido el paciente, lo conozco porque es de mi cupo, le enseño todo el tema de la dieta. ¿Qué hago? Pues empezamos con insulina y a ver cómo se porta si no se hace díscolo o lo mando a endocrinología. ¿Cuál es la actitud más adecuada que tú sugieres? A ver, yo creo que hoy en día nuestros compañeros de atención primaria que nos escuchan
que me confirmen si me equivoco, están en perfectas condiciones y tienen conocimientos adecuados para iniciar la insulinización. Yo creo que ellos lo pueden iniciar. El problema que yo he visto a veces, en algunos casos, no es tanto el inicio, porque ellos pues a lo mejor dicen, no, tal, quizá a lo mejor falta en algunos casos el convencimiento de iniciar una insulinización más temprana, sino que a lo mejor insulinizan demasiado tarde. Y lo que yo he visto es que muchas veces no intensifican suficientemente la dosis. Es decir, hay que ir a buscar un objetivo entre 80 y 120, es decir, un promedio de 100 miligramos de decilitro. Si no lo hacemos así, utilizando la dosis titulada de forma progresiva, el paciente no va a conseguir una reducción suficiente de la hemoglobina glicosilada. Muy bien. Javier, entonces, y ahora por otra parte, on the contrary, las guías dicen añadir, vamos a añadir, si él no tiene control, añade un GLP-1, si no insulina, pero las guías no dicen quitar. Yo tengo un paciente con insulina que está gordito, si está gordito va a tener un péptido C suficiente, una reserva pancreática suficiente, y llega un momento que este paciente gordito, pues puedo plantear desprescribir la insulina, porque la insulina aumenta la reabsorción de sodio, genera hiperinsulinismo. ¿Cuál es el momento de desprescribir un paciente que lleva insulina y qué papel pueden hacer los agonistas receptores de GLP-1 en este? Y después te preguntaré ese efecto de esa insulina, de esas fases. Momento de desprescribir insulina y segundo, ¿qué papel hacen los GLP-1 en estos pacientes que ya llevan insulina y que son más bien gorditos, es decir, con una reserva pancreática suficiente? A ver, sí, no, está claro. A ver, es cierto que la insulina es un magnífico fármaco, pero no es un fármaco adecuado cuando se utiliza, digamos, en el momento que no toca. Es decir, sí que estamos viendo, por ejemplo, te podría decir que en los últimos meses, pues bastantes pacientes que ingresaron por una descompensación hiperglucémica en el contexto de pues, una diabetes quizá no atendida, y con frecuentes transgresiones dietéticas que han motivado un ingreso por hiperglucemia y lógicamente se les ha insulinizado. Después, cuando tú evalúas las características del paciente y ves que efectivamente, muchas veces incluso sin tener necesidad de tener un péptido C, sino simplemente ver determinadas características del paciente y la respuesta a la insulina que se ha puesto, pues te ves en condiciones claras de suspenderla. Hemos suspendido muchas, por ejemplo, poniendo metformina con inhibidores de SGLT2 o también, por ejemplo, metformina con agonistas de GLP-1. Es cierto. O sea, esto lo vemos claramente. Es decir, yo más que mantener ambos tratamientos, lo que hago es, si veo que la hemoglobina glicosilada, digamos, está dentro de un margen razonable, por ejemplo, menos de 8.5, pues se puede intentar hacer un switch, suspender la insulina y poner un agonista de GLP-1, explicándole al paciente que es posible que observe pues, un discreto aumento de la glucemia en ayunas, pero que a la larga este tipo de tratamiento va a repercutir en una reducción de peso y en una mejoría del control glucémico. ¿Tendrías algún umbral de unidades de insulina a partir de la cual te atreverías a suspenderla o no suspenderla? Por ejemplo, a partir de tantas unidades al día. Sí. Por debajo de 14 unidades, 16, depende de los pacientes, que estamos hablando de menos de 0,2, se puede suspender perfectamente la insulina y evaluar realmente otras alternativas terapéuticas. 14 unidades, 16. Muy bien, gracias. Son preguntas. Gracias porque está siendo muy práctico y creo que es muy ilustrativo. Una pregunta de la audiencia: en un diabético tipo 1 con afectación renal, con albuminuria, CAP, imagino paciente albúmina creatinina, ¿debería atreverme a poner un ISGLT2, pon entre paréntesis ertugliflozina? En diabetes tipo 1. Dime, Javier. Gracias por la pregunta. La verdad es que nosotros hemos hecho algunos lo sabéis porque compartimos pacientes. Tenemos pacientes con diabetes tipo 1 y con inhibidores de SGLT2. Sabéis que la Agencia Europea aprobó el uso de dapagliflozina en estos pacientes. Nosotros, la Agencia Española no lo ha hecho, pero digamos, como tratamiento compasivo y explicando al paciente, llevamos ya un tiempo utilizando inhibidores de GLP-2, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 con un IMC por encima de 27. Entonces, en estos pacientes hemos visto que algunos tenían microalbuminuria y hemos observado beneficios en la reducción de la microalbuminuria. Y de hecho os diré que tenemos un paper junto con un grupo belga de la doctora Chantal Mathieu. Precisamente hemos reunido durante un seguimiento durante un año
un grupo importante, casi 200 pacientes, y lo vamos a enviar a Diabetes Care en breve. O sea que y hemos visto beneficios en la reducción de la microalbuminuria y en la preservación del filtrado glomerular en estos pacientes. Es decir, que los beneficios de los inhibidores de SGLT2 son inclusos, digamos, persisten en pacientes con diabetes tipo 1. Muy bien. Javier, también ha comentado el compañero doctor Sáez en esta pregunta la importancia de la albuminuria. Existen diferencias entre las guías, las fichas, las evidencias, pero el paciente con albuminuria es un paciente que ya tiene lesión renal moderada incipiente. Datos del DECLARE nos han sorprendido y en general pues CANVAS también, o en PARREG los no albuminúricos, que en situaciones de no albuminuria el paciente probablemente ya tendrá, esto yo digo como nefrólogo, intuimos, y en base a estudios que hemos hecho nosotros en nuestro hospital, en necropsias, que ya habrá lesiones diabéticas y que pueden mejorar. Entonces, tú que un paciente, si ha tenido un antecedente de insuficiencia cardíaca, está claro que hay que poner un SGLT2 independientemente que tenga albuminuro o no, y si tiene fracción de eyección disminuida ya muchísimo más. Pero un paciente que no tiene albuminuria y que es diabético de más de 5 años de evolución, que le pondrías un SGLT2 porque teóricamente no tiene enfermedad renal diabética. En prevención primaria, la pregunta A. Pregunta B, en prevención secundaria. ¿Qué harías? A ver, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, creo que los beneficios, vamos, se anteceden y de hecho se ha visto como, por ejemplo, como tú muy bien decías, y esto Josep Redón y tú lo habéis mirado, es decir, que en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen incluso una microalbuminuria en rango normal, pero por ejemplo por encima de 15, entre 15 y 30, es decir, en los que tienen un poquito más, dentro de la normalidad ya tienen lecciones estructurales a nivel de los podocitos. Es decir, que efectivamente en medicina somos muy dados a establecer, digamos, dinteles a partir de cuál intervenimos, pero obviamente si queremos prevenir, hacer una prevención primaria, yo creo que los inhibidores de SGLT2 también en muchos de estos pacientes pues van a dar beneficios y van a preservar, digamos, ese filtrado glomerular. Obviamente, evidencias de estudios diseñados específicamente para eso no tenemos grandes evidencias todavía, pero los estudios sí que sugieren que el beneficio incluso se transfiere o se traslada también a estos pacientes en prevención primaria. Y en prevención secundaria, por supuesto. Desde el punto de vista, Javier, de un endocrinólogo experto en diabetes, ¿cómo explicarías los importantes beneficios de los ISGLT2 en patologías como insuficiencia cardíaca o enfermedad renal diabética en pacientes con muy bajo riesgo? Porque son generalmente la población que se ve en primaria es 80% de muy bajo riesgo renal. ¿Y cómo explicarías ese importante beneficio? No hubo beneficio en los MACE, como tú ya lo has dicho, pero eso es una cosa de cuestión de N y cuestión de tiempo necesitar. Un paciente en prevención primaria necesita más tiempo. ¿Cómo explicarías mecanismos desde tu punto de vista endocrinológico? A ver, yo creo que vamos, esta es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Es decir, en este momento no hay una explicación única, como tú sabes muy bien. O sea, vamos a ver, yo creo que el mecanismo, digamos, de feedback renal es claro. Yo creo que también el tema de la poliglobulia también es muy importante en cuanto al beneficio cardíaco, sobre todo. También, como sabes, desde el punto de vista endocrinológico sabemos que los inhibidores de SGLT2 se asocian con una elevación de los niveles de acetona. Se ha visto que el beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico predominante, digamos, en situación de cetosis, que está aumentado con el uso de los inhibidores de SGLT2, incluso, digamos, sin ningún tipo de cetosis ni nada, pero hay niveles aumentados en plasma. Se ha visto que precisamente los cuerpos cetónicos, y existe una teoría clara al respecto, de que son especialmente beneficiosos en el corazón, digamos, que sufren el corazón, digamos, con insuficiencia. Por lo tanto, yo no creo que haya un mecanismo único. Yo creo que la excreción renal de glucosa introduce unos cambios notables en el balance de sodio en el organismo y por lo tanto también en el manejo de la composición corporal de agua, y todo esto al final en lo que se traduce, digamos, es en beneficios renales sin lugar a dudas, porque disminuye, como tú sabes muy bien, la presión intraglomerular y por lo tanto esto preserva la función renal y aparte, pues por los mecanismos que he comentado,
también hay una disminución de la precarga a nivel cardíaco, y esto tiene un beneficio claramente en un corazón que realmente es un corazón insuficiente o que al menos, digamos, da señales de insuficiencia, pues lógicamente mejora el funcionalismo cardíaco y por lo tanto tiene también un beneficio cardíaco, pero también al mejorar el funcionalismo cardíaco un beneficio renal. A ver, vamos a acabar con dos preguntas breves. Espero que no me odies porque todo eso estaba fuera del programa. No hemos hablado nada, ibas a hablar de una charla y estamos media hora hablando. Yo me lo estoy pasando bien, creo que estás respondiendo magníficamente y nos estás ayudando muchísimo y por eso tomo la licencia de estar 3 minutos más, ¿no? Para que nos aprovechemos de ti. ¿Cuándo entonces no darías un ISGLT2? A ver, Más que esté contraindicado, más que estar contraindicado. Yo aquí, este paciente no me, aunque quizá en el fondo podía indicarlo, pero creo que tiene ciertos riesgos y creo que esto no es adecuado. A ver, no daría un inhibidor de SGLT2 claramente en un paciente con candidiasis genital recurrente. O sea, no lo daría porque para el paciente o la paciente, sobre todo la paciente, es un suplicio. Entonces, creo, desgraciadamente, que estos pacientes no lo pueden llevar. ¿Por qué? Pues porque es que a los 5, 6, 7 días, una semana de tratamiento, vuelven a tener candidiasis vaginal o balanitis candidiásica y, por lo tanto, en este tipo de pacientes no estaría indicado. Os tengo que decir que en algún varón, por ejemplo, que tenía este problema y que al final pues, ha hecho una parafimosis y se ha operado, después se lo ha reintroducido y no tenía ningún problema. Es decir, que evidentemente los hombres circuncidados tienen menos problemas de este tipo, pero no voy a recomendar que los hombres se circunciden solo para llevar inhibidores de SGLT2. Me parece que sería llegar demasiado lejos. Pero esta sería una situación complicada. Otra situación complicada podría ser, por ejemplo, en un paciente de edad, de avanzada edad, más de 75 años, delgado, en el que realmente hay algún dato clínico que sugiera que el paciente es relativamente insulinopénico, dar un inhibidor de SGLT2 a estos pacientes es un gran problema. ¿Por qué? Estos pacientes pierden peso, pierden masa muscular. Yo he visto algún caso de sarcopenia y he tenido que obviamente suspender el tratamiento con inhibidores de SGLT2 en estos pacientes y poner tratamiento con insulina. Es decir, que son situaciones muy, muy concretas en los cuales, digamos, un fármaco como un inhibidor de SGLT2 puede inducir un estado catabólico o acelerar un catabolismo en estos pacientes y en los cuales yo no lo utilizaría. Pero en estas situaciones creo que en la mayoría de los casos los beneficios superan los inconvenientes. A ver, una pregunta muy breve. ¿Qué papel crees tú con todo esto que hemos hecho de COVID, la telemedicina, qué papel juega el teléfono en la relación entre el médico de atención primaria y el endocrinólogo? Porque a veces, afortunadamente, los sistemas de información que tenemos, tenemos los tratamientos, vemos Abucasis, los médicos de AP ven Orión, y a veces es más sencillo una llamada. No lo sé, ¿cómo tú encajarías esto en este sistema para que estuviera organizado y crees que puede ser de ayuda para los médicos de primaria u otras especialidades? A ver, yo creo que, a ver, los sistemas electrónicos que estamos utilizando, si comparo lo que era la forma de trabajar de hace unos años, no demasiados años, creo que han mejorado mucho la interrelación entre primaria y especializada. Creo que los compañeros de primaria, si quieren, al igual que nosotros, que yo lo hago regularmente, puedes acceder a los cursos clínicos que ellos hacen y ellos pueden acceder realmente a la información, y creo que es un mecanismo de formación continuada y sobre todo de optimización del tratamiento combinado de especialista de atención primaria y especialista de hospital muy bueno. El tema del teléfono, a ver, me parece que es una vía de comunicación muy buena. El único problema es que, claro, el que te llama a ti no sabe si en ese momento estás visitando. Entonces, claro, a mí me parecería fantástico, una fantástica herramienta si dispusiéramos de, digamos, de un tiempo para ese tipo de consultas telefónicas, pero yo creo que la mayoría de los casos, y mis compañeros que me corrijan si me equivoco, creo que con el sistema que tenemos actualmente de interconsultas rápidas telemáticas, creo que hemos avanzado mucho. Y obviamente cuando algún compañero de primaria tiene un problema que no sabe resolver, muchos de ellos tienen mi teléfono, mi correo electrónico, me escriben y yo encantado siempre de ayudar. Sí, en efecto, siempre puede hacer una consulta no presencial diciendo que es una consulta, que no es un intento de que el paciente venga a vernos.
acabo, antes de darte las gracias, cómo yo personalmente, y tú también estarás viendo que el COVID, ahora estamos empezando a ver los problemas. Estamos recibiendo de nuestros compañeros de primaria un montón de consultas, pero que de verdad que están todas justificadísimas. Es decir, mi problema es que a veces pues uno la devuelve, le explicas aquí, ajusta esto. No, es que están todas súper justificadas. Claro, esto es un tema efecto COVID. ¿Cómo crees que ha impactado específicamente en la diabetes y en tus pacientes y los pacientes que compartes con primaria este periodo que hemos pasado? A ver, yo personalmente estoy tremendamente preocupado con este tema. Tanto es así que hace unos meses pusimos en marcha un estudio cuyos resultados vamos a tener muy pronto, y es sobre el número de glicadas que se han dejado de pedir durante el COVID como un, digamos, como un proxy, como un parámetro indicativo, ¿no?, del seguimiento. Estamos analizando individualmente aquellos pacientes que tenían glicadas antes del COVID y que durante el COVID no han tenido glicadas. Bueno, os puedo decir así a grandes rasgos que en comparación desde el 14 de marzo, que es cuando empezó el confinamiento, hasta el 30 de diciembre del 2020, frente al mismo periodo del 19 y del 18, pues respecto al 19, un 20% menos de glicada, y respecto al 18, casi un 40% menos de glicadas. Es decir, si se han hecho menos glicadas es porque los pacientes han ido menos al médico. Y si han ido menos al médico, obviamente es seguro que muchas cosas se nos han pasado y eso va a aflorar ahora. Y bueno, pues la verdad es que vamos a tener que trabajar duro, porque yo creo que nos va a venir un tsunami de complicaciones crónicas, oculares, renales, cardiovasculares, de pies, etcétera, en pacientes que durante todo este tiempo no se han podido visitar. Y escucha, yo no creo que es un problema de los médicos de atención primaria, es un problema del sistema y de tal como se ha enfocado pues esta pandemia, que bueno, que yo creo que hay muchas cosas más allá del COVID que no debemos de olvidar, puesto que nosotros tenemos mucha población de avanzada edad con patología crónica y que obviamente no podemos desatender. Bueno, Javier, muchísimas gracias, doctor Ampudia. Hemos disfrutado, hemos aprendido y espero que los asistentes a esta webinar hayan disfrutado tanto como yo. Os emplazo al próximo último webinar, bueno, el penúltimo, porque el último va a ser una presencial física a final de año, esperemos que podamos hacerlo en septiembre, teóricamente, y entonces el próximo webinar va a ser el 25 de mayo, en el que el doctor Ampudia y yo vamos a competir con mini casos competir, entre comillas. Va a ser una webinar sin teoría, solo de diapositivas para casos clínicos. Cada uno presentará un caso clínico en una diapositiva y entonces será un interactivo con la audiencia y un poco veremos las respuestas a esta situación como consecuencia de las dos webinars que hemos hecho de remisión de pacientes a endocrinología y nefrología y detección y manejo de la enfermedad cardiovascular y renal en los pacientes en nuestro departamento. Muchas gracias. Prepararos para el próximo webinar, donde el doctor, como decía, va a ser como el yin y el yang. Vamos a tener, el doctor Gorriz presentará un caso, después presentaré yo de forma alternativa. Yo creo que va a ser bastante divertido. Seguro, estoy seguro que sí. Ya hemos hecho la parte teórica y el de 25 de mayo os esperamos. Gracias a la Sociedad Valenciana de Nefrología por permitir albergar este interesante webinar, que el que no haya podido estar lo podrá ver a partir de mañana en YouTube. Nosotros somos así de rápidos, no podemos evitarlo. Mañana estará colgado en YouTube. Podéis tuitearlo, repartirlo a quien queráis en ese link. Y gracias a AstraZeneca por permitirnos esta libertad de hablar de medicina, de hablar de enfermedad renal crónica, de hablar de diabetes y de hablar de las evidencias que tenemos. Gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos. Chao.